Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana francamente interesante, muy buena, diría yo, sobre todo para las bolsas. Algunos bancos centrales tuvieron la oportunidad de revisar su política monetaria y lo vamos a comentar ampliamente. Después de que la semana pasada se habían expresado el Banco Central de Australia y el de Canadá, bueno, pues en esta semana tuvimos nada menos que a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y al Banco de Japón. Pero déjenme que les platique porque la semana estuvo muy interesante. Japón, la bolsa de Japón sigue sorprendiendo. El índice Nikkei en la semana creció el 4.47% y en lo que va del año se ha incrementado en 29%. Shanghai, China, empezó a despertar, tuvo una buena semana con un incremento del 1.30, pero en el acumulado sigue bastante retrasado, pues nada más trae un rendimiento del 5.96. En la eurozona, el Eurostock 600 creció 1.68 y en el año lleva el 10.08. Este es un rendimiento también bastante atractivo. El Dow, curiosamente, apenas sí ha crecido en el año 4.12. En la semana creció el 1.89. Sin embargo, el Standard & Poor's tuvo una muy buena semana con un más 3.26 para llegar al 15% de rendimiento acumulado. Pero el que sí sorprende es Nasdaq, que tuvo un incremento en la semana del 4% y acumula en el año un rendimiento del 31.79. La bolsa mexicana tuvo un incremento moderado del 1.06 y acumula el 13% de rendimiento en lo que va del año. Y en cuanto a monedas, bueno, también fue una buena semana para el euro, que se revaluó con respecto al dólar en 0.98%, casi el 1%, y acumula una revaluación contra el dólar de 12%, del 2% en lo que va del año. Sin embargo, el campeón es el peso mexicano, que se revaluó 1%, y en el año trae una revaluación del 12.2% con respecto al dólar. El peso mexicano está tocando los 17.08, 17.07. Hay tanta especulación y es tanto el momentum que pudiera romper hacia abajo el 17. De esta manera yo concluiría diciendo una magnífica semana para los mercados. Las buenas noticias se empezaron a juntar y se anticiparon a lo que pensábamos que iba a ser un verano aburrido, pues no está resultando tan aburrido. Yo veo con simpatía lo que han avanzado los índices. Me preocupa la rapidez con la que lo han hecho, ¿no? Prefiero rendimientos más sostenibles en el mediano y en el largo plazo, pero bueno, eso es lo que tuvimos. Pero yo creo que va a ser muy interesante lo que nos platique Jorge Gordillo en relación a cuáles fueron las decisiones de los bancos centrales y qué esperamos hacia adelante. Empecemos con la Reserva Federal, Jorge. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Bueno, la Reserva Federal ya acumulaba 10 aumentos seguidos de tasas de interés y por primera vez toma la decisión de tomar un respiro, de descansar. No movió su tasa de interés en esta decisión. Lo esperábamos en los últimos días así, pero lo confirmó. Y lo que dice la Reserva Federal es que va a tratar de darse un tiempo para ver qué efectos está teniendo en la economía, en la misma inflación, en el empleo, estos niveles de tasas de interés para ir midiendo las aguas, ¿no? Y nadie en verdad sabemos cuál puede ser el efecto
sobre todo en los próximos trimestres, porque aunque ha aguantado la economía estos niveles de tasas, ha sido porque vienen de ahorros muy grandes, se les dieron muchos estímulos en la pandemia y estos ahorros han aprovechado o han servido de colchón para estos momentos complicados. Pero cuando se acaben estos colchones, lo que tememos todos es que venga una desaceleración muy rápida. La noticia curiosa es que en el comunicado, tanto el comunicado como el discurso del presidente de la Fed, dejaron abierta la posibilidad de aumentos adicionales. Dicen, vamos a descansar, vamos a ver, pero todos creemos que todavía puede aumentar más la tasa de interés. Sí, yo creo que los mercados no le están creyendo a pie de puntillas lo que está diciendo la Reserva Federal y por eso los hemos visto seguir creciendo como si no hubiera ningún problema hacia adelante, ¿no? Yo creo que la verdad está en medio, pero sí, el comunicado de la Fed finalmente fue bien recibido por los mercados y en la parte negativa, pues no se lo están creyendo, ¿no? No se lo están creyendo. El mercado no piensa que pueda haber dos alzas en el resto del año y más bien todo el mundo piensa que primero la tasa se va a quedar donde está y en segundo lugar, y esto es bien importante, que la recesión cada vez está más lejana, ¿no? Cada vez crecen las apuestas sobre un escenario de un aterrizaje suave de la economía norteamericana. Pero luego dime, ¿cómo viste a la señora Lagarde en el Banco Central Europeo? También el Banco Central Europeo hizo lo que esperaba el mercado, aumentó en 25 puntos base su tasa, la colocó ya en 4%, 5,25 Estados Unidos, 4% Europa. Y ellos sí, a diferencia de Estados Unidos, muy cautelosos sobre la economía, muy cautelosos sobre la sensibilidad que está provocando la tasa de interés en el consumo y en la inversión. Y ahí vale la pena señalar que esta postura es a pesar de que la inflación también ha bajado. Ya no comentamos, pero en Estados Unidos, bueno, fue magnífico el dato de la inflación a mayo, que se redujo del 4,9 la nominal al 4% y la subyacente del 5,5 al 5,3. Bueno, pues en Europa algo parecido sucedió, claro. La inflación bajó del 6,9 al 6, es decir, todavía están arriba 2 puntos que en Estados Unidos, pero también bajó la subyacente. Y a pesar de esto, el Banco Central Europeo sigue empujando la tasa hacia arriba. El que sorprende es Japón, ¿no? Porque aunque tiene una inflación muy baja, bueno, ha crecido la inflación un poquito para los estándares de ellos, pero en la reunión de política monetaria dejaron la tasa de referencia, si se le puede llamar así, negativa, ¿no? En menos 0,1%, de tal manera que el rendimiento de sus bonos a largo plazo de cero. Y ahí, pues, es una política ultra laxa del Banco Central de Japón. ¿Cómo viste ese anuncio, mi querido Jorge? Sí, tiene una política ultralaxa, están queriendo, ellos aprovechan este fenómeno para ver si se empuja un poquito la inflación, que llevan décadas ya con una estanflación, o sea, con muy poca inflación, poco crecimiento, y quieren aprovechar estos momentos para darle un poquito de vida. Entonces bajan la tasa de interés o la mantienen muy casi en cero y en algunos casos negativo para con ello que suba un poquito más de la cuenta de la inflación, que la tienen amarrada abajo del 2%. Oye, ¿por qué no pasamos a México? Yo creo que va a ser muy importante la semana entrante. El día 22 de junio es la reunión de política monetaria en Banjico y ahí nuestro Instituto Central tendrá que decidir qué hace con la tasa de interés. Sé o he estado leyendo que realmente la mayor parte de la gente piensa que pudiera seguir la pausa que se inició el mes pasado, es decir, que la tasa se quede en el 11,25 y no suba más. Pero ¿cómo la ves tú? ¿Ves que esto es razonable o hay algún indicio de que pudiera subir la tasa o en su defecto de bajar? Bueno, aquí los datos de inflación le han ayudado al discurso de Banjico de decir que parece que ellos sí están cómodos con el nivel que ya tiene la tasa nominal. El 11,25 parece para Banjico sí el techo, y lo que han dicho es que a lo mejor van a tratar de aguantar lo más posible esta tasa. Pero hace poco dijo el subgobernador Heath del Banco de México que no les gustaría tener una tasa real
mayor al 7%. Y si van a conservar, y si la inflación sigue bajando, en nuestra estimación es un 7% real, lo podría alcanzar en octubre, noviembre, lo cual estamos especulando de que a lo mejor Banxico tenga la visión de empezar a bajar tasas de interés antes de que lo haga Estados Unidos, y porque tiene el colchón de 100 puntos base para hacerlo. Entonces, bueno, vamos a ver esta disyuntiva, esta división de visiones entre la Fed y Banxico hacia adelante, muy interesantes, por supuesto, siempre y cuando la inflación siga bajando. Y yo quisiera cerrar el programa hablando del tipo de cambio, porque para mí no es una gran noticia el que esté en niveles de 17 o que se mejore todavía sobre eso. Yo creo que un tipo de cambio tan fuerte nos genera distorsiones y genera más problemas que beneficios. Hay mucha gente que sufre con un tipo de cambio tan fuerte. Estoy pensando en los exportadores y es la principal industria que tiene el país. Estoy pensando en el turismo. Bueno, pues los servidores, las gentes que están haciendo servicios turísticos están recibiendo el 12 o 13% menos de lo que recibían el año pasado. Pensemos en las gentes que se benefician con los 60,000 millones de dólares de remesas. Están recibiendo 15% menos en pesos de esas remesas que son necesarias para apenas sobrevivir. No sé qué pienses tú. Sí, o sea, la economía en general se está recuperando, va apenas buscando agarrar algo de fuerza sobre las caídas tan fuertes que estuvo en la pandemia. Y no, entonces el tipo de cambio, esta baja tan fuerte este año no refleja que estamos volando en la economía, refleja que se está siendo un tema ya especulativo, una moda del peso por atractivos del exterior. Entonces, como dices, apenas nos estamos recuperando, y cuando es demasiado fuerte, lo que provoca es que nos debilita en los pocos motores de crecimiento, de recuperación que tenemos, como es la industria. Se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, pero te doy las gracias. Sin embargo, les doy las gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Pronto regresaremos. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Buena semana.